Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las operaciones con vectores. Las con vectores hay dos formas de estudiarlas, una de forma geométrica y otra de forma analítica, con coordenadas. Entramos en materia. La primera forma de operar con vectores es esta forma, de forma geométrica. Entonces, ¿cómo sumo dos vectores libres? Pues mira, la suma del vector u más el vector v se puede hacer de forma geométrica cogiendo un representante de u, es decir, un vector que tenga la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo que u, cogiendo otro representante de v y poniendo ese representante su origen en el extremo del representante de u y uniendo el origen de este con el extremo del último. Es decir, cojo el vector u, a continuación del vector u, cojo el vector v. ¿Y quién es el vector u más v? El vector que tiene como origen el de u y como extremo el de v. ¿Cómo se multiplica de forma geométrica un número real no nulo por un vector libre? Pues el producto de un número real no nulo por un vector libre u del plano se designa de esta manera, k por u. K es el número real no nulo. Y k por u tiene por elementos los siguientes. Es un vector que va a tener la dirección misma que la de u. El sentido de k por u depende. Si k es positivo, tiene el mismo sentido que el de u. Pero si ese número por el que multiplicas es negativo, entonces el sentido de este vector k por u es el del sentido opuesto al de u. Y el módulo de k por u, pues el módulo de k por u es el valor absoluto de k por el módulo de u. ¿Qué pasa si k es el 0? Si el número por el que multiplico es el 0, pues que el 0 por el vector u va a ser el vector 0. El vector 0 es el vector cuyo origen y extremo coinciden. Es decir, el vector 0, como vector libre en el plano, es un punto. Un punto cualquiera del plano, eso es el vector 0. Un vector que tiene origen y extremo el mismo punto. Por ejemplo, si este es el vector u, de aquí a aquí, ¿quién es el vector 2u? Pues misma dirección que el de u, sentido, como 2 es positivo, el mismo que el de u, y módulo el doble, es decir, la distancia de aquí a aquí, el doble que la de u. ¿Quién es el vector menos u? Pues vector que tiene misma dirección que la de u, sentido el opuesto al de u porque menos 1 es negativo, y módulo, pues el valor absoluto de menos 1 por el módulo de u, es decir, valor absoluto de menos 1, 1 por el módulo de u, el módulo de menos u es el mismo que el módulo de u. La distancia de aquí a aquí es la misma distancia que la distancia de aquí a aquí. Por ejemplo, ¿quién es el vector 4u? Pues si este es el vector u, 4u, misma dirección, ¿ves? La dirección de este vector es paralela a la de u. Sentido, el mismo sentido, en este sentido de aquí para allá, ¿verdad? Mismo que el de u, porque 4 es positivo. Y módulo, pues valor absoluto de 4, 4 por el módulo de u, es decir, el módulo de 4u es 4 veces el módulo de u. Pues esto, 1, 2, 3 y 4 veces la distancia de aquí a aquí. 1, 2, 3 y 4 veces. Antes de ver cómo operamos con vectores de forma geométrica con coordenadas, vamos a ver una serie de conceptos. ¿Qué es una combinación lineal de vectores? Una combinación lineal de vectores es número por el primer vector, más número por el segundo vector, más número por el tercer vector y así sucesivamente. Por ejemplo, si tengo tres vectores, ¿qué es una combinación lineal de esos tres vectores? Pues un número por el primer vector más otro número por el segundo vector más otro número por el tercer vector. Así, por ejemplo, diremos que un vector w es combinación lineal de u y v si w es número por el primero más número por el segundo. Por ejemplo, este que tengo preparado. Si el vector u es ese vector y el vector v es ese vector, pues por ejemplo, ¿quién es 2u? Una y dos veces el de u. ¿Quién es menos 3v?
1, 2 y 3 veces el de v, pero con sentido contrario. El sentido de v es este, pues el sentido de menos 3v para allá. Entonces, ¿quién es el vector 2u más menos 3v? Pues este vector w. Luego, como w es número por el primer vector más número por el segundo vector, diremos que w es combinación lineal de u y v. ¿Cuándo decimos que un conjunto de vectores son linealmente dependientes? Un conjunto de vectores son linealmente dependientes si uno de ellos se puede poner como combinación lineal de los otros. Es decir, si uno de ellos es número por un vector más número por otro vector más número por otro vector. Por ejemplo, este conjunto de tres vectores son linealmente dependientes en el ejemplo 1 porque habíamos visto que w es combinación lineal de u y v. W era número por u más número por v. Luego w es combinación lineal de u y v. Como w es combinación lineal de u y v, pues diremos que u, v y w son linealmente dependientes. Si un vector se puede expresar, se puede escribir como combinación lineal de los anteriores, cualquiera de los anteriores también es combinación lineal de los otros. Basta despejar de aquí. Si w es combinación lineal de u y v, u es combinación lineal de v y w. De aquí despejas la u y sale que es 3 medios de v más 1 medio de w. Y análogamente, si un vector se puede expresar como combinación lineal de los anteriores, entonces cualquier otro, por ejemplo el v, despejando de aquí, es combinación lineal de los otros. Entonces, ¿cuándo dos o más vectores son linealmente dependientes? Si uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros. ¿Y cuándo dos o más vectores son linealmente independientes? Si ninguno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros. Por ejemplo, estos dos vectores u y v son linealmente independientes porque si fuesen linealmente dependientes, resulta que uno de ellos sería tantas veces el otro. Es decir, uno de ellos sería proporcional al otro. Y entonces tendrían la misma dirección. Y resulta que este y este tienen distinta dirección. Por tanto, ¿cuándo dos vectores en el plano van a ser linealmente dependientes? Cuando tengan la misma dirección. Porque entonces uno de ellos es número por el otro. Uno de ellos es combinación lineal del otro. ¿Y cuándo dos vectores en el plano van a ser linealmente independientes? Cuando tengan distinta dirección. Porque entonces uno de ellos no lo puedo expresar como un número por el otro. Este y este no van a ser proporcionales. ¿Y qué tenemos también? Que dado dos vectores que sean linealmente independientes, pues resulta que cualquier otro vector del plano lo voy a poder expresar como combinación lineal de u y v. Cualquier otro vector del plano w, siendo u y v linealmente independientes, lo voy a poder expresar como número por ese vector más número por ese vector. Porque si este y este tienen distinta dirección, siempre cualquier otro vector lo voy a poder poner como tantas veces ese vector más tantas veces el otro vector. Bien, pues dos vectores en el plano que sean no nulos y linealmente independientes diremos que forman una base del plano. Es decir, dos vectores no nulos linealmente independientes que tengan distinta dirección diremos que van a formar una base del plano. Por tanto, cualquier otro vector lo voy a poder expresar como combinación lineal de u y v. Es decir, cualquier otro vector será tantas veces u más tantas veces el v, porque tres o más vectores en el plano serán siempre linealmente dependientes. Siempre este será tantas veces el u más tantas veces el v. ¿Y a qué llamaremos coordenadas de ese vector en la base u y v? A estos numeritos, lambda, mu, y a este par ordenado. Repito, dos vectores que sean linealmente independientes en el plano y que no sean el vector 0, diremos que forman una base del plano. Y por tanto, cualquier otro vector lo podré expresar como combinación lineal de los vectores de esa base. A ese numerito del primer vector y a ese numerito del segundo vector le llamaré coordenadas de ese vector w en la base esta, u y v. Por ejemplo,
Estos dos vectores u y v son linealmente independientes porque son dos vectores en el plano que tienen distinta dirección. Uno de ellos no lo puedo poner como tantas veces el otro, porque tantas veces el otro sería un vector que tendría la misma dirección del u y el v no tiene la misma dirección. Luego, entonces, como este y este tienen distinta dirección, son linealmente independientes. Y entonces u y v forman una base del plano. ¿Quiénes son las coordenadas de ese vector en la base u y v? Pues vamos a ver. Este vector de aquí lo puedo poner como dos veces el u, más dos y tres veces el v. Luego las coordenadas de este vector w en la base u y v son 2, 3. Cuando yo tenga una base del plano, es decir, dos vectores linealmente independientes, no nulos, y sean perpendiculares, diremos que la base es ortogonal. Y si esos dos vectores que forman una base son perpendiculares y de módulo 1, diremos que forman una base ortonormal. Ortonormal quiere decir ortogonal, perpendicular, y normal de norma 1 de módulo 1. ¿A qué llamaremos base canónica del plano? A los vectores perpendiculares de módulo 1, que suelen recibir el nombre de IJ. Este vector tiene módulo 1 y este vector tiene módulo 1 y son perpendiculares, pues esta es la base usual o canónica del plano. Es una base ortonormal. Bien, vamos a ver ya de forma analítica cómo operamos con vectores. Si yo tengo que u se expresa de esta manera, u sub 1, u sub 2, en una base cualquiera del plano. Y v se expresa de esta manera, v sub 1 y v sub 2, es decir, las coordenadas de v son v sub 1 y v sub 2 en esa misma base. ¿Quiénes son las coordenadas del vector u más v? Sumo las primeras coordenadas, coma, sumo las segundas coordenadas. Por ejemplo, si u tiene coordenadas 3 menos 5, se entiende que esto, cuando te dan estas coordenadas y no te dicen la base, pues te están diciendo que es la base usual, la canónica, la IJ. El u, que es este vector, es 3 veces el i menos 5 veces el j. Y el v, tampoco te dicen la base, pues 2, 1, pues eso quiere decir que el v será 2 veces el i más 1 vez el j. Este es el v. ¿Quién es el vector u más v? Pues sumo 3 más 2, 5, menos 5 más 1, menos 4. Efectivamente, el vector u más v es 5 veces a la derecha de su origen y 4 veces para abajo porque es negativo. Es el vector este. U más v es el 5, 4. ¿Y el producto de un escalar por un vector? Pues el producto de un escalar por un vector, el escalar multiplica cada una de las coordenadas. Por ejemplo, si tengo que u es el vector 3, 1, insisto que si aquí no se pone la base que se entiende es la usual, la IJ. ¿Quién es el vector 3u? Pues multiplico 3 por 3, 9, y 3 por 1, 3. El vector 3u es multiplicar las coordenadas de u por 3. ¿Y menos 2u? Pues multiplicar las coordenadas del u por menos 2. Vemos efectivamente que si el u es el 3, 1, ¿quién es 3u? Este vector, ¿verdad? ¿Y ese vector qué coordenadas tiene? Pues desde su origen van 9 unidades a la derecha y 3 para arriba, las coordenadas son 9, 3. ¿Y el menos 2u, que tiene coordenadas menos 6, menos 2? Pues efectivamente menos 2u, menos u, y este será desde aquí a aquí menos 2u, pues son menos 6, menos 2 sus coordenadas. Vamos a ver dos ejemplos. Si u tiene estas coordenadas y v tiene estas coordenadas, ¿cuáles son las coordenadas de este vector? 5u menos 7v. Pues pongo 5u menos 7v. 5 por 2, 10. 5 por menos 3, menos 15. Y esto es más menos 7 por este, ¿no? Pues más y menos 7 por ese vector sería menos 7 por 5, menos 35. Menos 7 por 1, menos 7. Y si ahora tengo que sumar estos dos vectores, sumo las coordenadas. 10 más menos 35, menos 25. Y menos 5 más menos 7, menos 22.
Y por último vamos a ver un último ejercicio, este ya es un poco más complicado. Comprobar que estos vectores forman una base de R2. Se entiende que estos dos vectores, como me lo han dado así, de esta manera, 2 menos 3 y 3, 6, se entienden en la base canónica, la IJ usual. Vemos, si U tiene coordenadas 2 menos 3, eso quiere decir que el U será 2 veces el I más menos 3 veces el J. Entonces, ¿por qué este vector y ese forman una base? Pues forman una base porque van a ser linealmente independientes. ¿Y por qué son linealmente independientes? Porque este vector no es tantas veces el otro. El U no es lambda veces el V. Si U fuese lambda veces el V, resultaría que sus coordenadas serían proporcionales. Es decir, 2 entre 3 no sale lo mismo que menos 3 entre 6. Como 2 tercios no son lo mismo que menos 3 sextos, las coordenadas de U y V, estas y estas, no son proporcionales. Luego U no es proporcional a la lambda V. No existe un lambda perteneciente a R tal que cumpla esto. Por tanto, U y V son linealmente independientes y son dos vectores que no son el vector 0. El vector 0 es el vector que tiene coordenadas 0, 0. Este y este no tienen coordenadas 0, 0. Son linealmente independientes y entonces forman una base. Y si me pidieran ahora cuáles son las coordenadas de ese vector W en la nueva base esta, la U y V, pues resulta que entonces ese vector W, que tiene coordenadas 6 menos 11 medio, cuando te lo dan así, 6 menos 11 medio y no te dicen nada, pues querrá decir que es en la base usual, en la IJ. Pues resulta que en la nueva base tendrá otras coordenadas. Estas son las coordenadas en la base IJ, en la base canónica, 6 menos 11 medio. ¿Cuáles son las coordenadas de W en la nueva base U y V? Pues será W será lambda veces el U más mu veces el V, W será lambda veces el U más mu veces el V, opero aquí, y cuando este vector va a ser igual a este, cuando la primera coordenada sea la primera y la segunda coordenada sea la segunda coordenada. Resuelvo el sistema, hallo el lambda y hallo el mu, y resulta que el W pues será lambda veces el U, 5 medios el U, más mu veces 1/3 el V. Como W es 5 medios U más 1/3 de V, pues las coordenadas de W en esta base U y V son 5 medios y 1/3. Bien, espero que hayáis entrado y un saludo a todos.